Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Esta noche lo tenemos a Jaime Enrique López para conversar sobre el tema de viajando sin maletas, es el tema del día de hoy. Espero que sea de su agrado. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Podemos empezar si gusta. Hola, querido Héctor, ¿qué tal? Un gusto. Deme un segundito que estoy descubriendo algo nuevo acá, que creo que ahora ya lo solucioné. A ver, ahora sí, creo. Sí, ahora sí creo. Ahí me pongo la camarita. Perfecto, está genial. Sí, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Se me viene mucho a la cabeza, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto de viajar sin maletas, porque creo que esta charla, la primera la di fue la vez que justo perdí mi maleta en un viaje de eso y al final la charla que di si no me equivoco, era en Santa Cruz. La charla me pareció muy importante y luego se va robusteciendo a partir de varios otros panoramas y demás y escenarios y pues creo que Héctor ya me presentó y aprovecho de agradecerle también su invitación en esta oportunidad de este viaje sin maletas. Entonces, lo primero que yo te voy a preguntar ante estas posibilidades es, ¿qué harías si yo hoy día te digo, partimos en una hora, no tienes que llevar nada, ¿no? Y te pido que lleves solamente dos cosas, ¿no? Obviamente la ropa que llevas puesto o puesta, no, eso tampoco es sin nada, pero aparte de eso, te preguntaría y te diría, solamente puedes llevar dos cosas, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿cuáles serían? Ponte a pensar en cuáles serían esas dos únicas cosas que puedes llevar a este viaje. Y va a ser un viaje lejano, ¿no? O sea, es necesario que tengamos un viajecito ahí lejano. Dos cositas que tienes que llevar. Después de lo demás, te digo, lo que te olvides, yo lo arreglo, no te preocupes, ¿no? Pero digamos dos cosas que sí o sí tienes que llevar, ¿no? Me acuerdo que justamente en ese taller que te comento, había alguien que me decía mi cepillo de dientes y mi celular, ¿no? Entonces, bueno, ok, perfecto, digamos, era como algo esencial para esta persona. Pero quizás ante las múltiples opciones que habían respuestas y muy interesantes, ¿no? Personas que decían, no, yo nada, gracias, simplemente yo. Y hoy día vamos a hablar de viajar sin maletas, que no tiene que ver tanto con un proceso solamente diremos así, de un desenlace final, sino que es un momento en donde constantemente nos encontramos con un viaje en donde tú puedes escoger si tus viajes van a ser con mucha maleta, es decir, con mucho peso, o tus viajes van a ser ligeros, ¿no? Voy a hacer una pequeña, no sé, como resumen de quién soy para que podamos empezar la charla. Yo soy Jaime López, soy comunicador social, community manager y coach ontológico, y también me he desarrollado trabajo en el tema de coach empresarial. Me he especializado en el proceso de este de esta posibilidad de hablar, por ejemplo, de inteligencia emocional, de la economía de las caricias y demás otras distinciones, pero básicamente vas a escuchar mucho, diremos así, del proceso. Entonces, siéntete más bien en la confianza de poder consultar lo que tú desees, ¿no? Yo siento que ah, son espacios bien lindos como para hablarlo, charlarlo, conversar entre nosotros y después obviamente que algo que siempre recalco en todos los procesos es yo no estoy viniendo a enseñarte absolutamente nada
ni siquiera tengo esa intención. Hoy día estoy viniendo más a que a compartirte lo poquito que sé y obviamente lo vamos a juntar con lo mucho que tú sabes y así podemos hacer grandes maravillas. Entonces, más bien, quizás ya para iniciar te podría agradecer mucho por darte el tiempo de venir a enseñarme también cosas, ¿no? Y más bien, mientras más cosas me enseñes, yo estoy más feliz. Me, me, me voy así súper chocho. Entonces, ahí emprendamos este viaje y esperemos que sea sin maletas. Entonces, básicamente yo me he hecho un pequeño punteo, pasado algo. Yo podría estar 2, 3 horas, 4 horas, y no es la intención, ¿no? La intención tampoco es que te canses. ¿Sí? Es por eso que me he hecho un pequeño punteo como para que en estos 40 minutos tener también libre de comentar en el chat, de hablar, o activar tu micrófono o de la mano, por caso, ¿no? Entonces, hoy día viajar sin maletas, a partir de la pregunta que te hacía, no sé cuáles hayan sido tus primeras ideas que llevarías, ¿no? Si lo puedes poner en el chat, te recontra agradecería. Si no lo puedes poner porque si es muy privado, entonces no lo pongas, no hay ningún problema. Pero que nos hagas recapacitar un poco en qué tanta necesidad tengo de llevar una maleta bien ampulosa. Muchos de los ejemplos que hoy día voy a dar son bien autorreferenciales porque siento que no te podría dar ejemplos de otras personas, porque hoy día justamente el tema es de desarrollo personal, entonces no tendría sentido si te doy el ejemplo de otra persona que no mentía, no yo, porque yo sí miento, digamos, ¿no? Por darte una idea. Entonces, yo recuerdo la primera vez que eché un viaje, tenía que ir a Cochabamba, he debido tener aproximadamente unos ¿cuánto? De unos 19 años, estaba entrando a mi primer trabajo y era mi primer viaje laboral, ¿no? Porque obviamente los anteriores viajes los había hecho con familia o con amigos y indistintamente, entonces un solo día para una charla en la que tenía que yo participar, tenía yo 19 años y me dicen partimos mañana a era aproximadamente 8 de la mañana. A mí me encanta dormir. Entonces, lo primero que hice es llegar a mi casa y sacar mi maleta, ¿no? Entonces, recuerdo que tenía dos maletas. Una que era pequeña, más o menos ocupaba el torso de mi cuerpo, y otra que era bastante grande, ¿no? Inclusive me acuerdo todavía cómo era esa maleta, era azul enorme y que tenía ruedas. Bueno, entonces al final la agarré y empecé a armar mi primera maleta para un tema laboral. Y puse zapatos, dije, por si acaso si me tengo que cambiar en la noche voy a llevar un cambio más. O sea, yo técnicamente estaba en mi cabeza, estaba asistiendo a los Oscars, ¿no? Porque había pensado que en la noche me cambio de ropa, después al día siguiente para volver tengo que tener otra ropa, inclusive. Y además llevaré el cepillo de dientes, llevaré linterna por si se corta la luz en pleno lugar. O sea, técnicamente estaba yéndome del país. Entonces llegué con mi maleta enorme y cuando mi compañero de trabajo me mira, me dice, ¿y te vas mañana? Entonces era como que un razonamiento muy interesante para él, porque obviamente él decía, pero ¿qué más vas a necesitar? ¿No? Y llevé todo. ¿No? Dije, pregúntenme cuánto de lo que he llevado he utilizado, pues la respuesta es clara, el 20%. ¿No? Después todo lo demás llegó igual a mi casa y la saqué y la tuve que como que ordenar, en algún caso lavarla si es que la había utilizado, pero sentía que había llevado de más. Mi próximo viaje tuvo otro cambio diferente, ¿no? Obviamente ya utilicé la otra maleta, sabía ya cómo ordenar las cosas. Y esa maleta fue interesante porque esa maleta me servía como para irme o una semana o un día, ¿no? O sea, era la misma cantidad, porque ya había entrado un poquito en el ritmo.
Y el asunto de esencial necesito llevar, ¿no? Y en uno de esos viajes perdí haciendo una coordinación extra, me bajé del taxi y la maleta estaba en la maletera. Y listo, nunca más la volví a recuperar. Obviamente traté de llamar a taxi, todo lo que es el escenario. Sin embargo, me quedé en una ciudad de otro país, donde no fue muy agradable, porque obviamente me sentía muy vulnerable. Sentía que había perdido mucho de mi esencia, ¿no? Estaba, no sé, mi pasta dental, estaba papeles que necesitaba, también estaba ropa que había seleccionado estratégicamente para esos momentos, o sea, a mí me encanta el tema de, no sé, ponerme en el tema de, a ver, esta camisa combina con esta, con esos zapatos y las medias, y no sé qué. Y me sentía muy vulnerable, ¿no? Y esto abre la posibilidad en un momento así de mucha desesperación mía. Bueno, gracias a Dios tuve muchas personas que me dieron la mano para seguir, y inclusive, porque yo me tenía que quedar ahí una semana. Me quedé la semana y por suerte la pasé normal. Eh, pero me nació como que en las noches esta necesidad de ver cuánto de posibilidades tenemos de afrontar lo que estamos viviendo. Y hoy en día, y después alguien, una persona muy cercana, me regaló un libro que se llamaba Ligero de equipaje, da la casualidad, y es de Anthony de Melo, se lo recomiendo para que ustedes lo puedan leer, y habla mucho del tema de cuántas cargas te estás llevando, ¿no? De cuánto bloque te estás llevando día a día. Entonces Anthony de Melo abre una reflexión y él dice, cuando nosotros nos vayamos de este espacio, es decir, cuando nos encontremos con tener que dejar este cuerpo, Anthony de Melo menciona y dice, ¿cuánta carga te estás llevando? ¿Cuántos de estos pesos emocionales, de estos rencores, de estas broncas, de estos de desencuentros te los estás llevando, ¿no? ¿Y cuántos los han? Interesante para mí, ustedes lo verán porque hoy día vamos a justamente desglosar esa palabra, que es la palabra de la aceptación, ¿sí? Que la aceptación no es resignación, ¿no? No significa resignarse, aceptar es otra cosa, que hoy día justamente lo vamos a hablar. Cuando ya nace esta palabra aceptación, que es grande, así enorme, mmm, tú te puedes encontrar con una particularidad esencial, ¿no? Que puedes aceptar o no aceptar la situación. Estás en tu libre posibilidad. Ustedes ven aquí algo negro, no, por si acaso es por un tema de un experimento que hice hoy día, entonces lo explico para que no sea un distractivo dentro de la charla. Tú puedes aceptar o no aceptar, volviendo al tema, ¿no? Aceptar o no aceptar. Estás en tu libre albedrío de hacerlo, ¿no? Tú puedes realmente decir esto yo no lo acepto, ¿no? O esto realmente lo acepto. Cuando tú no aceptas, hay dos, se vuelven a desglosar o se vuelven a ramificar dos opciones, ¿no? La aceptación, la no aceptación activa y la no aceptación pasiva, ¿no? Y dentro de esta activa y esta pasiva se desglosa otros dos más, ¿no? En la activa se desglosan dos palabras importantes. En una sensación de intensidad alta, hay una palabra que a mí me gusta resaltarla, que es la rebeldía, ¿no? Y una intensidad baja es la resistencia. Cuando yo no acepto de forma activa, es decir, no acepto, pero acepto más, en una intensidad muy alta de, diremos así, de dominación, existe la rebeldía. Yo no lo acepto y esto no va a pasar. Y ahora es hay de que me venga a decir esto, ¿sí? Entonces me enojo con todo, me enojo incluso, vayan a significar que estoy en rebeldía con lo que ha sucedido. No sé, se me ha perdido mi maleta, he perdido un ser querido, he perdido el trabajo,
he tenido este desapego de alguna situación y se me planta la rebeldía. Ah, no, esto yo no lo voy a permitir. Pero también en una sensación activa, es decir, de imposición, pero a la vez en un grado de sumisión, existe lo que ya te digo, la resistencia, ¿sí? No hago nada, o sea, no me impongo, no me estrello contra la situación, sino lo que hago es me planto y incluso hasta quizás aguanto el aire, porque me resisto a aceptar, ¿sí? Me resisto. Por lo tanto, cuando alguien me dice, pero pasó esto, te digo, no, esto no pasó, ¿no? Y así no lo vamos a hablar. Entonces, tú entenderás ahí que son grados altos de no aceptación, ¿no? La rebeldía y la resistencia. Ahora, está claro que cuando hablamos de rebeldía estoy hablando concretamente del suceso, ¿no? Hay otros grados de rebeldía que yo también promuevo y que incluso en algunas otras charlas hablo mucho de lo que es la rebeldía, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Que tiene mucho que ver con los niveles de conciencia y demás, pero no me quiero meter para no confundirles en esta posibilidad. Pero cuando ya habla, esto ahorita está desglosado desde la esencia de la actividad en no aceptación, ¿no ves? Soy activamente no acepto. O sea, me pongo incluso la bandera y me pongo una polera que diga no acepto. No acepto qué, la realidad, lo que está sucediendo, ¿sí? No acepto, te voy a poner el ejemplo de mi maleta, y yo no acepto que se me haya perdido la maleta. Por lo tanto, en un grado de rebeldía, me enojo con todos y les digo, por tu culpa, he perdido mi maleta. Por tu culpa, me ha pasado esto. Y ahora no voy a hacer pues nada hasta que aparezca mi maleta. ¿No? O sea, no, lo siento mucho. Yo ahorita me voy a buscar mi maleta. Adiós, que les vaya bien. Y en un grado de resistencia es, me planto y digo, ok, yo no voy a mover un dedo hasta que mi maleta no esté frente a mí. ¿Sí? Esto te estoy dando así decirlo, un ejemplo que también te puede servir como una metáfora. Sin embargo, si lo pones en cualquier otro escenario, puede suceder, ¿sí? Cuando estamos con un grado de pérdida, nos puede también salir esta no aceptación en grado activo. Ahora vamos a un grado pasivo, ¿sí? En un grado pasivo, en su nivel alto, está el resentimiento, ¿sí? Es decir, no acepto, pero tampoco voy a estrellarme con nada por el hecho de no aceptar, sino no acepto, pero me mantengo en este espacio en el que digo, ay, yo no me merezco que me esté pasando esto. Y como yo no me merezco lo que me está pasando en este instante, en un grado alto, o sea, en un grado supra, me resiento con el escenario o me resiento con alguna persona por la que quizás he perdido esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis próximas acciones tienen que ver con enseñarle a esta persona o a un grupo o a la vida en sí que estoy resentido con esto, ¿sí? Por lo tanto, mañana, si alguien me dice, no tomes, no sé, no tomes esa gaseosa, te va a hacer daño, dices, pero ojalá, pues ojalá me haga daño, ¿no? Porque yo ya me quiero desechar de esta vida que lo único que he hecho es dañarme, ¿sí? ¿Te das cuenta? No sé si estoy logrando hacerme entender en estas posibilidades. Ustedes me darán la pauta en el chat de sí, no, estamos perdidos. Por favor, mientras más fácil sea esta posibilidad, mejor. Así tampoco no sigo dando vueltas para que se me comprenda, ¿sí? Esto es una resistencia, ¿sí? Perdón, un resentimiento. Un resentimiento que tiene que ver con si tanto daño me estás haciendo, pues perfecto, hazme más daño porque estoy harto de esto, ¿no? Incluso yo te voy a hacer más daño todavía. Y a veces puede ser que ese más daño que le estoy haciendo al otro o incluso a la vida caiga en mí, ¿no? O sea, yo otras cosas, me vale tres berlines conmigo, que quiero darle a entender que algún día va a llegar a mí y me va a decir disculpa, ¿no? Puede pasar, nos puede suceder, ¿sí? Nos puede suceder y inclusive si ahora lo analizas, quizás te pueda haber pasado o te pueda estar pasando, o puedas estar viendo en otra persona algo por ahí. Ahora, en un grado pasivo, es decir, no acepto, pero
tampoco voy a ser pasivo, pero de baja intensidad nace la resignación, ¿sí? Ahí, por eso te decía al inicio que la aceptación no es resignación. La resignación tiene que ver con mi modo, así nomás es. ¿Qué puedo hacer? Es que a mí siempre las cosas me salen mal, ¿no? Siempre me lastiman de esta manera. Yo siempre he tenido esta suerte. Esto es un grado de resignación. No es una aceptación, porque no aceptas lo que está pasando, sino lo sientes como una imposición. Como cuando a veces, no sé, tu jefe te dice, esto quiero que lo entregues para mañana a las 6 de la mañana. Y ves la hora y es las 9 de la noche. Entonces, no hay, puedes tú tener una aceptación, está claro, pero puede ser también que estés en un grado de resignación, en un grado de no aceptación pasiva, en donde tú dices, modo, así siempre es bien explotador, es una persona muy déspota, pero así es, porque sabe que yo necesito del trabajo, ni modo, ¿no? Entonces, mientras estoy haciendo el trabajo, voy recordando cuántas veces me ha hecho esto y como en algún momento, alguna vez lo he hablado, es casi una sensación de irme lamiendo mis heridas mientras veo a la persona que me lo ha hecho, ¿no? O al escenario que lo ha hecho, no siempre es una persona. Entonces, ahí como que primero como un antecedente quería marcar esta idea de qué termina siendo eh, la no aceptación, ¿no? La no aceptación, que también estás en tu derecho de hacerlo y quizás incluso lo has hecho. Yo lo he hecho. Hoy en día no te puedo decir que no lo hago. Hay cosas que no acepto, pero sin embargo, digamos, tengo un ojo un tanto más crítico que me permite decirme, oye, ahorita estamos en este grado, ¿no? Entonces, a ver, viví este momento, pero el momento también, en algún ratito hay que aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que ya pasa bastante agua bajo el puente que como que comprende ciertas cosas y esto es un tema de aprendizaje continuo, ¿sí? Yo te puedo decir que hasta el día de hoy, este tema que a mí me encanta mucho, y te lo decía al inicio, me encanta mucho, pero aún así me sigue pareciendo apasionante e interesante, porque todos los días descubro algo nuevo que me ayuda, ¿no? Que me ayuda a comprender también este proceso. Y por eso me parecía lindo un día, a partir de todo lo que estamos atravesando, traértelo, ¿no? Entonces ahora, ya hemos hablado de lo que es la no aceptación. No acepto, por lo tanto, tengo ciertas actitudes frente a esta no aceptación. Puede ser activa, puede ser pasiva, puede ser en un grado alto, en un grado bajo, sin embargo, en todos esos momentos yo muestro un grado de no aceptación. Ahora, vayamos al grado de sí acepto, acepto lo que está pasando. Aceptar lo que está pasando significa, primero, reconocer, recibir, recibir y amalgamarte es como cuando, no sé si alguna vez has utilizado plastilina y has juntado otra plastilina y la has empezado a amasar y remover y al final de cuentas ya no puedes separar, diríamos, una plastilina de la otra, ¿no? Digamos, por colores siempre queda un poquito de la otra. Entonces, aceptar es justamente este grado de amalgamar o amasar, ya por ponerlo en otras palabras, amasar y juntar, integrar la realidad con mi persona, ¿no? O con mi realidad. Cuando no acepto, me concentro en mi realidad. ¿Sí? Yo había planeado las cosas así y como no salieron las cosas así, entonces me enojo. O me altero o lo boto todo por la borda y digo, bueno, si no quieren como yo quería, ni modo, ¿no? Eso sería no aceptar. En cambio, aceptar es recibir, incorporar, integrar lo que está pasando con mi realidad. Por lo tanto, desde hoy día, yo no soy el mismo, soy otra persona, soy otro ser. ¿Por qué? Porque integré algo nuevo en mí que me hizo quizás comprender más cosas, aceptar más cosas, y quizás inclusive modificar algunas acciones o algunas cosas que me están pasando a mí. Ahora, ahí me parecía muy lindo esta frase que, que justamente Anthony de Melo lo menciona y dice, lo mejor que me puede pasar para
tener mi mejor versión, ¿no? Para ser mi mejor versión. Me gusta mucho esto porque significa que todo lo que me está pasando, indistintamente de lo que sea, está como que formando o quizás haciendo estos cortes que tienen los diamantes. Tú sabrás que mientras más cortes tiene el diamante, más caro es, ¿no? Pero no te estamos por comercializar, entonces por lo tanto no necesitas saber cuántos cortes vas a tener, sino como metáfora es un grado de que estoy mejorando y estoy evolucionando para bien. Todo lo que me está pasando es una invitación que te está dando la vida, el espacio, lo que tú quieras darle de nombre, para ser una mejor versión de ti. Si tú recordarías hace unos 10 años atrás de quién eras a lo que eres hoy día, pregunto yo si puedes descubrir, develar, si realmente eres hoy una mejor versión de lo que eras la anterior, hace unos 10 años. A mí una vez me hicieron hacer una carta en donde yo le escribía a mi yo de hace 10 años. Y me decían, dile todo lo que tiene que, todo lo que le quieras decir. Entonces, obviamente, yo le he puesto como no te arregles con tal, no, no hagas tal cosa, esa decisión que quieres tomar en tal fecha, no la hagas, belleza, cómo has hecho tal detalle, ¿no? Entonces, era como que mi grado de advertencia. Y luego de este juego que me decía que detalla esta carta, que le escribía a ese mi yo de hace 10 años, me decían, ahora escribí lo que tú responderías a partir de la carta que te han enviado hace 10 años, ¿no? Entonces parecía ilógico, porque yo he leído y he dicho, no, pues, o sea, si me hubiera recibido esto hace 10 años, no lo hubiera hecho, o sea, ni siquiera lo hubiera cumplido. Entonces, incluso ahí puse resistencia, ahí puse una no aceptación. Y el que moderaba me decía, ok, pero haz el esfuerzo de que ya te ha llegado tarde la carta y respondes todo lo que le has advertido. Y me parecía lindo porque yo le decía, ¿sabes qué? Me arreglé con esta persona con la que no tenía que arreglarme, pero descubrí ciertas cosas y aprendí algo más. Y también tomé esta decisión de la que me estás advirtiendo, pero también encontré a dos grandes personas que hoy en día me acompañan día a día. Entonces, es como que un darte cuenta, y te invito a que hagas el ejercicio si tú lo deseas, de todo lo que me pasó anteriormente, hoy en día me formaron a quien soy hoy, ¿no? Que no estamos en un grado de perfección, ¿no? Jamás. Quizás de excelencia, es decir, que cada día podemos mejorar más, ¿no? Entonces sí, y de seguro yo hoy día me siento más que así, ¿no? Y sé que lo que tengo que pasar todavía en la vida, lo que vendrá, y inclusive a veces me da un poco de incomodidad y miedo porque digo, ¿qué me deparará el destino? El afán no es tanto tener una bola de cristal en donde yo adivino qué me va a pasar, sino es ir construyendo herramientas que me permitan estar listo para algunos escenarios en donde sé que básicamente importa mi actitud ante esta situación, ¿no? Entonces, para ya ir avanzando, ¿sí? Bueno, estamos hablando de que es reconocer, recibir, amalgamar, amasar, integrar todo el tema de la realidad que está sucediendo, ¿no? Es justamente mirar la realidad, no echarle así una X y digo, no, esto no pasó o esto no acepto que pasó, por lo tanto no lo integro. Pero ahí vamos a hablar de algo muy particular del ser humano. El ser humano tiene, diremos así, una dualidad. Esta dualidad habla del ego y de la conciencia. Cuando una persona está enchufada con el ego, o como alguna maestra me decía, cuando el ego se sienta en el asiento del conductor y empieza a manejar tu vida, es muy diferente a la persona que tiene a la conciencia como el conductor de su vida. ¿Cómo te das cuenta ya como primera particularidad, quién puede estar viviendo en sus niveles de conciencia y quién está viviendo en sus niveles del ego?
cuando en el proceso del análisis de su vida está contemplado solamente el yo, es que está el ego, ¿no? Cuando nos vamos a que no hay pan y lo primero que se te sale es, ¿y ahora con qué me voy a alimentar yo? ¿No? Y es como que, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Porque bueno, los demás sabrán cómo se las arreglan, pero yo, yo. Y cuando hay un grado de conciencia es cuando esta persona piensa en la integralidad o en el nosotros, ¿sí? Hoy no hay pan, perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Ok, perfecto. Yo conseguí un pan y esto es para todos, ¿no? Y no es como que, bueno, yo tengo un pan, me voy a ir a mi cuarto y voy a comer ahí el pan, que los demás ni se enteren, así no les duele. Entonces, estos son los dos grados, ¿no? El ego y la conciencia. Ahora, cuando hablamos de la aceptación, y lo analizamos desde estos dos polos que te estoy hablando, cuando una persona entra al grado de aceptación desde el ego, o sea, acepta la realidad, pero desde el ego, desde yo central, el único y todo lo demás empieza a dar vueltas alrededor mío, egocentrista, hombre-mujer, esto no tiene que ver con que hayan solamente los hombres o solamente los mujeres, hombre-mujer. Diríamos así, se desglosan tres cosas importantes desde esta esencia del ego. La primera es que acepto pero juzgo, ¿sí? Juzgo, es decir, le pongo juicios de valor a esto, ¿no? Acepto esto, pero es porque realmente algo hice mal, porque esta persona se equivocó, porque es que yo soy así, o tú eres así, ¿no? Tú te equivocaste. Y ahí nacerán miles de cosas nos pasó esto porque tú hiciste el otro día tal cosa y es pues un castigo para ti, ¿no? Desde el ego acepto, pero justifico, ¿no? Acepto, pero le echo la culpa a alguien. Yo trabajaba hace un tiempo en la alcaldía, en el área de defensorías. A mí me llamó la atención una vez que, eh, que bueno, encontramos un niño y este niño tenía una discapacidad. A mí me parecía muy tierno, era muy amoroso, se llama. Yo, yo realmente soy con este grado de cariño, soy como que me derrito, digamos, ¿no? Entonces yo estaba así súper abrazado y en lo que estábamos charlando con una persona X, me dijo, ay, es que algo han debido hacer sus papás, por eso su hijo ha salido así, ¿no? Entonces, acepto esta realidad, pero justifico y le echo la culpa y juzgo esto que está pasando porque es en respuesta a tal cosa. Entonces, desde el ego esto está pasando, pero es por tal cosa, ¿no? Me está pasando esto porque me tienen envidia, ¿no? Me está pasando tal cosa porque me odian, porque me detestan, ¿no? Entonces juzgo a todos los demás, menos quizás desde un grado de, a ver, ¿y yo qué rol juego en esto? ¿No? Entonces, además que en el proceso de juzgar, hay algo importante que es como que analizo mucho las cosas y trato de explicarlo desde nuestro grado humano. A mí me parece, por ejemplo, interesante el tema de que cuando empezó, voy a poner ahora un tema coyuntural, cuando empezó la pandemia y nació perdón, no nació, apareció y se suscitó este escenario de este virus que es el COVID-19, en muchos espacios preguntaban todos ¿hasta cuándo va a ser? ¿No? ¿Hasta cuándo es? ¿Será un año, 2 años? ¿No? Y inclusive veía interrogatorios en algunos noticieros, no solamente de acá, de Bolivia, sino del país, del mundo, en donde entrevistaban a doctores, en donde les decían a qué hora, en qué día, a qué hora termina esto, ¿no? Porque obviamente el ser humano estaba necesitado, y estamos hasta ahora, creo, como necesitados de volver a esa normalidad en la que vivimos. Y me preguntaba y decía, pero esto no tiene que ver con un tema matemático, ¿no? O sea, ahora el que te diga esto acaba tal día, tal fecha, pucha, presentámelo porque
Me encantaría conocerlo. Pero a veces cuando hablamos desde el ego, ponemos nuestras particularidades, nuestras necesidades, y lo primero que decimos es, ¿esto hasta qué hora es? Porque a mí me estás perjudicando, ¿no? Entonces, no, esto no puede ser. Incluso me enojo, ¿no ve? Y paso al grado de no aceptación. Pero cuando estamos desde el ego, empezamos a juzgar desde un tema de analizo, pongo todo, me pongo ahí, a mí en el centro de todo. Esto pasó porque es tu culpa, esto pasó por... Entonces, al final termino delegando todas las responsabilidades y yo técnicamente estoy en un grado bien inmaculado, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa de todo lo que está pasando, acepto, pero a mí no me miren, ¿no? A mí no me miren, mírenlos a todos los demás que están alrededor porque ellos tienen la culpa. Y además de juzgar, entro en un grado de reacción, ¿no? Reacción, es decir, las emociones, cuando estás en el ego, las emociones no las gestionas, están así, rebotando, pimponeando, y tienes una convulsión de emociones, ¿no? Entonces, todas intervienen, todas ingresan. Yo tengo miedo de que algo de lo que pasó en esta realidad sea mi responsabilidad. Y por lo tanto, así como estoy juzgando y veo que mucha gente tiene la culpa, o la vida en sí tiene la culpa de esto, también reacciono y me impongo, ¿no? Me lloro, grito, pego, digo, a mí no nadie me moleste, porque lo que me acaba de suceder hoy no le ha pasado a nadie más en esta vida, y este dolor que tengo es pues ya intenso, a mí no me hablen más, ¿sí? Y no, bueno, luego vamos a hablar de los niveles de conciencia, pero ahí aumenta un tema de, no analizo el tema de que hay otros alrededor mío. Que eso lo vamos a hablar ahorita. Y como tercer punto es el controlar, ¿sí? El control. El control. Muchos tenemos este yo controlador interno en nosotros y no siento que sea un tema de reproche. Luego entra el proceso de mi necesidad, mis planes, mis acciones, ¿sí? Entonces es por lo tanto un tema de yo había planeado esto que empieza desde A, B, C, D, y cuando la C se me sacó de la ficha, me enojo, ¿no? Entonces juzgo, me altero, me enojo, acepto que ya no está la C, pero realmente digo, entonces todo al bombo, ¿no? Todo al bombo. Entonces ahora voy a hacer C, voy a crear mi nueva C, pero ahora mi C va a ser pues radical, ¿no? Ahora sí no se va a entender con nada. Entonces este yo está muy cercano al no acepto. Sin embargo, incorpora esta, diremos así, esta máscara del lo acepto, pero aún así, aunque lo acepto, lo empiezo a dinamitar. Entonces al final no se integra en mí. Lo único que se integra en mí es esta realidad para poder señalar a los demás. Cuando yo estoy metido mucho en mi ego, me pueden nacer escenarios como, por ejemplo, estos temas de, pero yo no quería que pase esto. Te voy a poner un ejemplo, un noviazgo. Una persona que te va a terminar te dice, la verdad es que esto ya no va a funcionar y bueno, será hasta otra oportunidad, ¿no? Perfecto. Hasta ahí parece todo bien. Sin embargo, tiene un grado de no aceptación, que puedes también tenerla, como también puede ser un grado de aceptación, acepto que tú y yo ya no vamos a estar, pero, no es mi culpa. Ya no vamos a estar porque además tú no le has puesto ganas, además se nota que ya estamos queriendo salir con otro. Sí, pues el otro día, me acuerdo una llamada recibida, te has puesto nerviosa, nervioso, y pues seguro, pues es por eso. Bueno, ni modo, yo que te he amado, te he querido, te he adorado, no importa. Me voy a buscar otro, a quien le voy a dar, pero más amor, más. Y todos los planes, ahí entra, que yo tenía contigo, lo voy a hacer con él o con él. Entonces, ya está listo, ¿no? Entonces, tengo un grado de acepto lo que está pasando, pero es tu culpa. Pero pero tú lo has provocado, no yo. Yo, Santa Paloma. Ahora, ya eso es desde el lado del ego, ¿sí? Ahora nos vamos a saltar al lado de la conciencia. Primero quiero ver un ratín
la hora para que no me esté pasando, ni... Ah, ya, súper. 10 minutitos exactos. Y cuando pasamos al nivel de conciencia, tú vas en, bueno, ya esta particularidad del nosotros, ¿no? Nosotros, de una complementariedad de yo no soy el único que está pisando esta tierra, sino que hay alguien que me rodea, un entorno, por más de que viva solo, hay un entorno que me rodea, mis vecinos, mis amigos, mi familia, eh, el desconocido que está al frente, es también parte de esta complementariedad. Entonces, cuando estás en un nivel de conciencia, lo que se cambia es que, por ejemplo, aceptas. En vez de hace rato había, ¿no ves? De lo que juzgo, ¿no? Analizo, culpabilizo, acepto. Por lo tanto, acepto porque discierno, que es muy diferente a juzgar, ¿no? Juzgar es, esto pasó, perfecto, pero vos, en cambio, discernir es, esto que ha sucedido, ¿a qué me está llamando? Discierno porque esto que ha acontecido, ¿qué escenarios y qué puertas se está abriendo? Obviamente, ¿qué puertas también está cerrando? No desde el grado de odio que esté pasando esto, o detesto que esté pasando esto, sino desde el grado de ya se presentó y ahora, ¿qué debo hacer para seguir adelante? ¿En qué me está ayudando todo lo que está pasando para seguir adelante? Incluso te voy a incluir algo más, que en vez de reaccionar como lo que pasaba en el ego, esta reacción que era de pum, ¿no ve? De impronta, de las emociones soltándose, lo otro, desde el lado de la conciencia, es el respondo. Yo no reacciono, sino respondo. Desde un grado de conciencia no necesitas reaccionar, necesitas responder, ¿no? Y responder tiene algunos escenarios. La primera manera de responder se presenta desde el agradecimiento. Uy, perdón, un ratito. Estás diciendo que si me pasa algo, pierdo algo o a alguien, tengo que agradecer. O sea, gracias porque he perdido esto. Y tiene mucho que ver con valorar lo que estoy teniendo que vivir en ese momento. Agradecer que se me están presentando maestros, es decir, puede ser una situación, puede ser una pérdida, puede ser inclusive una persona, pero un maestro o una maestra, distintamente, que me está hoy día enseñando a generar mi mejor versión. Y por lo tanto, el agradecimiento es un escenario particular, porque no es que agradeces de boca para afuera, sino agradeces porque realmente estás sintiendo que esto, que duele harto, también te está enseñando algo, también te está mostrando algo que quizás no lo has visto. Recuerdo hace unos 3 años atrás, yo conocí a una persona que, bueno, lamentablemente perdió a su hija y, y ella estaba muy distanciada de su hija ese tiempo, antes de enterarse que había tenido ese desenlace. Y cuando hablábamos después de muchos escenarios, de muchas sesiones y demás, ella me decía, hoy día me puedo dar cuenta cuántas veces nos hemos detestado y hablado mal. Y hoy día me doy cuenta que esa era una máscara para decirle en realidad que la amaba a un montón. Entonces era como que un reconocimiento del momento. Y ella me decía, y agradezco darme cuenta hoy eso. Me arrepiento no haberlo hecho antes, pero hoy día agradezco porque quizás mañana, inclusive mañana ya sería más tarde. Entonces, este agradecimiento que encuentras se te puede presentar en diferentes maneras. No hay una ley o una lista, ¿no? Una lista en donde te dice, a ver, posibilidades de agradecimiento. No lo hay. Tú creas estas oportunidades de agradecimiento, ¿no? Porque es una respuesta en esta aceptación que tienes, ¿no? Y después viene el gozo. O sea, además de aceptar, tengo que gozar, ¿no? La belleza. Pero el gozo tiene que ver con esta particularidad que más adelante les voy a hablar ya para terminar, que es esto que me está pasando. Me tenía que pasar, se tenía que precipitar, porque es una oportunidad más para ser una mejor
persona, yo, pero también los que me rodean. Porque sé que lo que está suscitando no me ha pasado solamente a mí. Quizás le ha pasado a otras personas, inclusive quizás a mi familia, a mis amigos, no sé, indistintamente de lo que sea la situación en la que ahorita se te viene a la mente. Tú dices, esto que está pasando nos está llamando a quizás unirnos más, a quizás empezar a escuchar a una persona a la que no escuchaba antes. Y esto puede ser una invitación, y obviamente eso, desde la particularidad mía, no digo que lo compartas, pero es un gozo, porque ese gozo es, me están invitando a ser una versión más, quizás para alguien. Mm, pucha, a mí se me vienen muchos ejemplos en ese momento, pero no quiero mezclarte con algo particular, sino interpretarlo ahí a partir de estos momentos que le han pasado a otra persona o que quizás te está pasando. Esto no tiene que ver con que te concentres, diremos así, ahorita en algo específico, pero te va a servir quizás para que lo analices más adelante. Y otro nivel de respuesta es la generosidad. La respuesta a la generosidad es justamente lo que contempla con mayor fuerza el nosotros, ¿no? Porque la generosidad es, ok, perfecto, a mí me está pasando esto, pero hay otras personas a las que le está pasando y necesito hacer algo. ¿Por qué? Porque tienes una posibilidad mayor que cualquier otra persona. Es que tú sientes y sabes, por lo menos desde tu mirada, cómo se vive esto. Dentro de un ratito, yo por eso tengo que acabar lo antes, no lo antes posible, pero digamos con un tiempo considerado esta charla, porque dentro de un ratito yo tengo una charla en Guatemala con personas con, perdón, en Nicaragua con personas con discapacidad visual. Y a mí me encantó, esta semana tuve estas sesiones, me encantó porque uno de ellos habló y dijo, yo perdí la vista, pero solamente después de perder la vista entendí cómo se siente realmente no ver. Porque antes yo conocía a personas que no veían, pero indistintamente les decía, no, ánimo, sigue adelante, ya va a pasar, o tomarlo con las mejores oportunidades, y hay que sobreponerse y demás, ¿no? Pero él decía, cuando recién me pasó, recién interpreté y entendí por qué me estaba pasando esto, y por qué le estaba pasando esto a todos. Porque a veces sientes ira que no la podías controlar, y bueno, pues hay un montón de ejemplos. Y me parece muy interesante porque esta generosidad nace a partir de lo siento, lo vivo y sé que también hay personas que lo viven y respondo ante este escenario de cómo te puedo colaborar yo a ti. Y no solamente desde el punto de cómo me colaboran a mí, ¿no? Porque a mí me está pasando grave, todo bien complicado para mí. Para ti, ay, no sé, pero hablemos de mí primero, ¿no? Es cambiar un poquito el chip. Y como tercer punto es la plenitud, ¿no? Y ya hemos hablado cuando hablamos del ego, hablábamos del control, ¿no? El control, que es mi escenario, mi vida, no pueden salir de mis planes, bla, bla, bla. Y en cambio, en el lado de la conciencia es la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es, diríamos así, la expresión máxima de amor, ¿sí? Porque sabes que quizás has perdido algo esencial en tu vida o alguien esencial en tu vida, pero sin embargo, sabes que todo lo que ha significado esos momentos te llenan de mucho amor. Y sabes que mucho de lo que ha pasado con esa situación o con esa persona te han hecho la persona que eres hoy y te han completado y te han, no sé, apapachado, no encuentro otra palabra para que sea bien boliviana, pero todos esos escenarios te han apapachado y hoy día puedes al recordar quizás inclusive llenarte de mucho más amor. Y es como una fuente inagotable de amor. Cuando vas allí, te llenas y te cargas. Pero también se incluye una palabra interesante que es el bienestar. Bienestar, cuando lo separas, es bienestar. Es decir, que estás hoy día habitando un espacio en el que no le quieres hacer el daño a nadie. Quieres bien estar. Quieres complementarte con todos. Quieres que todos también se sientan bien en este momento. No es que estás sentado y dices, bueno, ¿a quién le arruino la vida hoy? A ver,
al de allá, ¿no? Sino que estás más bien en un grado de, ¿a quién le mejoro la vida hoy? Cuando me voy a acostar hoy día, ¿qué cosita voy a recordar que me reconforte y me llene de plenitud, de amor? Sí, esto tiene mucho grado, porque hoy día, porque ya en el grado de la aceptación entiendes que algo no está, que algo falló, que algo no salió como tú querías, y es un buen espacio que puedes llenar con grandes acciones. Esto no va a reemplazar, no estamos tratando de reemplazar lo que ha sucedido, ¿no? Sino lo que estamos tratando de hacer es de llenar de mayor oportunidades de amor al mundo. Porque sabes, desde el grado de conciencia, que no eres único en el mundo. Sí, si fuera desde el ego, no sé, te comprarías, no sé, ay, bueno, ya me cago en todo, perdón la palabra para disculpar. Me voy a comprar, no sé, la tele plasma que siempre he querido porque estaba queriendo ahorrar, pero ahora me voy a pasar a todos por tal parte y me voy a comprar esa tele hermosa, bella, porque yo lo amo, yo lo quiero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es un momento de confort para ti. O sea, no es un momento de confort para todos, sino es para ti porque quieres castigar a la vida o al mundo por lo que te está pasando. ¿Qué es otra mirada? También la pueden tener, es muy libre, depende de cada persona. Y ya para cerrar estos dos espacios, me gustaría recordarte una frase que lo dice un argentino, eh, el doctor Pérez, yo lo admiro mucho, y él dice, por ejemplo, acortar distancia, me lo anoté, no significa crear cercanías. Esto tiene que ver con que a veces cuando nos desprenden del lado de una persona o del lado de alguna situación que estaba así, estaba ahí. Sentimos que la vida se nos fue porque está lejos físicamente. Sin embargo, a pesar de la lejanía, la cercanía es otra cosa y se come de otra manera, porque la cercanía no depende de la distancia, la cercanía depende de tu actitud. Yo cuando me subo, no sé de qué ciudades sean ustedes, pero aquí yo vivo en La Paz, digamos, voy a utilizar un término que ojalá sea más cercano a todos, a todas las regiones, pero yo cuando, digamos, hago parar un trufi, que son unos taxicitos pequeños que tienen para entre 3 a 4 personas o 5 personas que admite el automóvil. Cuando yo me siento al lado de una persona, estoy cerca de esta persona, ¿no? Me choca el hombro, inclusive hay otra persona que me choca el otro hombro y casi voy así. Tenemos una distancia de nada, ¿no? O sea, técnicamente ya nos estamos rozando el cuerpo, pero entre ellos no hay cercanía. Yo con ellos no tengo cercanía. No los conozco, no hablo, no sé qué será de su vida, ¿sí? No hay cercanía. Por lo tanto, la distancia no es un factor importante para que yo tenga cercanía con esta persona. En cambio, yo tengo una tía que vive en Italia. Hace unos 30 años mi tío se fue a Italia por estudiar, se casó y tengo una tía que vive en Italia y quedamos aproximadamente a muchos kilómetros, y si lo pones en horas, a muchas horas de distancia. Sin embargo, tengo una cercanía muy intensa con él. Esto me puede llevar a entender varias cosas, porque no importa la distancia, importa tu actitud ante la situación para fortalecer tu cercanía con esa persona o con esa situación o con ese evento. Y queridos amigos y amigas, déjenme decirles que la cercanía, especialmente con las personas, no se rompe. Solamente dejamos de ser cercanos cuando tú decides dejar de ser cercano con esa persona. Tú estás en tu gran disponibilidad para, en vez de no ser cercano, más bien intensificar tu cercanía. Formas
de que la distancia a veces ni siquiera se pueda medir en cálculos humanos. Bueno, a mí me ha encantado darles un poquitito de eso. Les agradezco mucho su tiempo. Eh, Ahí agradezco mucho a Héctor también la invitación que me ha dado. Sé que es cortita, sé que es de momentito, pero sé que vamos a tener también otros escenarios en donde vamos a compartir y charlar y ojalá algún día nos podamos eh, ver para abrazarnos. Sin embargo, sé que, por lo menos desde mi parte, sé que tengo una cercanía con ustedes porque les mando mucho, mucho amor, mucha paz, pero en especial mucha comprensión para poder aceptar lo que nos está pasando desde el lado de la conciencia. Eh, Les agradezco mucho si tienen ahí alguna intervención más. Si no, yo les agradezco un montón porque ahora acabo de recibir ya un mensaje de ya te estamos esperando. Entonces, a mí me genera también una posibilidad de emoción porque sé que voy a ir ya con otro grupo. Sin embargo, quiero también darles este tiempo esencial para que si ustedes quieren consultar algo, preguntar algo o quizás decir también, se pueda aprovechar ahora. Bueno, creo que me gustó mucho la charla, Quique, porque este concepto de plenitud me llegó mucho. No lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, gracias por nuevamente por compartir este escenario con nosotros, Quique, y fortalecernos con esta relación que has hecho entre el ego y la conciencia, las perspectivas que hemos podido llegar a conocer, ¿no? Creo que mayormente, la mayor parte de las veces actuamos desde el ego más que desde la conciencia. Y bueno, por eso también nuestras lecciones a veces son más duras, ¿no? En el sentido de que a veces vemos de una manera tal vez no muy adecuada la vida. No sé si decir correcto o no correcto, porque eso es muy subjetivo, pero a veces ocurre eso, ¿no? Gracias, Kik. Nada más y que tengas una linda jornada y que te vaya bien en todo. A todos igual, muy buenas noches. Mañana en la última sesión vamos a estar con Vania, hablando del tarot y otras cosas también que les voy a estar informando por el grupo. Hasta luego. Feliz, mil gracias. Que les... Chao a todos.